Amados hermanos, Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tu situación. Dios tiene control de lo que te anda aconteciendo cuando tú comienzas a confiar y a declarar: Señor, tú estás en control. Yo no voy a estar afanado, yo no voy a estar preocupado. Dios empieza a obrar porque mira que tú estás allí poniendo tu confianza, tu mirada, tu enfoque en Él. Y queremos seguir haciendo lo mismo, hermanos, enfocarnos en Él, porque Él tiene control. Él tiene control de tu situación. A los hermanos que nos están viendo por las redes, les decimos: Dios tiene control de tu situación, y yo quiero que tú lo creas, porque Dios es fiel a su palabra. Les decía hace un momento, estamos ya comenzando este tiempo de otoño, ya estamos casi a final de este año. Y bueno, en esta temporada, hermanos, algunos de ustedes reciben un devocional que yo mando. Si tengo su número, yo si se me lo dan, si no lo tengo, les puedo mandar ese devocional. Antes lo hacía cada día, hoy lo hacemos 1 o 2 veces por semana, por razón de tiempo. Bueno, en el último devocional yo escribía, ¿no?, de que es el tiempo donde muchas personas enfocamos en dar gracias. En este mes se celebra el Día de Acción de Gracias. Y la gratitud es algo, queridos, que nosotros debemos siempre practicar. No solamente cuando nos recuerdan en esta época, pero hermanos, Dios ha sido tan bueno, es tan bueno con nosotros, va a seguir siendo fiel, bondadoso, misericordioso, que nuestro corazón debe estar lleno de gratitud hacia Él. Y Jesucristo, hermanos, nos dio el gran ejemplo de ser una persona agradecida. Él siempre dio gracias a Dios. Dio gracias a Dios cuando multiplicó los panes y los peces, ¿se recuerdan? Él dio gracias. Dio gracias a Dios cuando resucitó a Lázaro de la muerte. Aún cuando él estaba en aquel tiempo de agonía, él, hermanos, también dio gracias a Dios, porque él dependía siempre de su Padre, y él hacía la voluntad del Padre, hizo la voluntad del Padre, y él fue una persona agradecida con Dios. Y ese ejemplo tú y yo lo debemos de seguir imitando. No voy a hablar del agradecimiento. Nada más les decía que eso se trató del devocional que envié hace un par de días. Pero yo quiero hablarles ahora, hermanos, de lo que es la adoración, esa adoración que agrada a Dios. El título, hermanos, del mensaje en el día de hoy, lo puse de esta manera: es decir, que en medio de tu tribulación nazca tu máxima adoración. Que en medio de tus circunstancias adversas, hermanos, en medio de la crisis que andas enfrentando, hay muchos desafíos en nuestra vida, desafíos de salud, desafíos en nuestros cuerpos, que hay ocasiones que estamos padeciendo diferentes aflicciones, desafíos de la familia, desafíos muchas de las veces en la relación que hay con nuestros seres queridos, sea el matrimonio, sean los hijos, desafíos que nosotros tenemos diariamente, hermanos. Todas esas tribulaciones, las podemos llamar, pueden arrastrarnos a nosotros a una condición de miseria, a una condición de derrota. Pero, hermanos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde personas enfrentaron estos desafíos. Y esos desafíos los tomaron ellos para elevar su máxima alabanza al Señor. Y yo quiero en este día animarnos en esto. Yo no sé cuál es tu condición, queridos. Yo no sé cuál es tu situación. Yo conozco obviamente las mías, como Dios las conoce. Dios conoce las tuyas. Pero yo te quiero hacer esta pregunta antes de entrar en las Escrituras. ¿Tú quieres ser derrotado y ser completamente abatido por la condición en que estás? ¿O te gustaría aprender por la palabra de Dios cómo en medio de esa condición tú puedes elevar la máxima alabanza a Dios? Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Quiero decirte, hermanos, que cuando tú y yo
hacemos la decisión, porque todo toma una decisión. Yo no voy a dejarme llevar y a dejarme arrastrar por esta condición. Yo me voy a elevar de las cenizas. Yo voy a poner mis pies sobre la roca que es Cristo, y de allí yo voy a iniciar mi alabanza aún en medio del dolor. Hasta casi ni puedo hablar, ni puedo pensar correctamente por lo que estoy enfrentando, pero aún así yo voy a alabar a Dios. Como les dije, vamos a mirar varios ejemplos. ¿Por qué la adoración a Dios, queridos, es tan importante, especialmente en medio de la aflicción, en medio de la tribulación? La razón es, queridos, porque Dios utiliza esos eventos y esos momentos para que tú sobresalgas, te levantes, te afirmes, y cuando tú tengas la victoria porque decidiste alabar a Dios en medio del dolor, tu fe crece, tu carácter se fortalece y tú empiezas a experimentar la presencia de Dios en una manera más tangible, más poderosa, más eficiente en tu vida. Y la razón es porque en la primera pantalla, hermanos, que quiero que vean, es que la adoración, hermanos, es el medio que nos transporta de estar amedrentados, afligidos, desesperados. La adoración nos transporta, hermanos, a ser recompensados. Todo porque decidimos nosotros no perecer en esa condición de amedrentamiento, de una condición, hermanos, de derrota. No nos queremos quedar allí. La adoración, hermanos, cuando la expresamos, y tiene que ser obviamente algo del corazón, algo voluntario, porque adorar de la mente es una cosa, pero cuando sale tu adoración del centro de tu ser, de tu hombre interior, y empiezas tú, sin mirar las circunstancias que están alrededor, empiezas a cantar, a alabar al Señor, a declarar su misericordia, tú eres transportado, si podemos decirlo así, sobrenaturalmente, de donde estabas tú en derrota, a ser recompensado. Quiero decirles que esta historia que vamos a estar nosotros leyendo en este momento, si ustedes quieren, por favor, abrir su escritura, la palabra, vamos a mirar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí tenemos nosotros una linda historia que es referente a lo que hablamos. La adoración transforma, hermanos, la condición de amedrentamiento a ser recompensados. No vamos a leer toda la historia, solamente unos versículos, pero les voy a dar el contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Nosotros vemos aquí al rey Josafat. Algunos conocen la historia. El rey Josafat estaba con su pueblo allí. De pronto dieron aviso al rey Josafat que venían 3 ejércitos de millares de soldados contra ellos. Ellos solamente estaban enfrentando el ser eliminados completamente como nación. Venían 3 ejércitos mucho más grandes, mucho más poderosos que ellos. Sin embargo, hermanos, aquí vemos nosotros a Josafat clamando a Dios en esa situación imposible. Ellos iban a ser eliminados. Josafat, como rey, como dirigente, busca al Señor. Esos son los versículos primeros del capítulo 20. Y Dios, hermanos, levanta a uno de los profetas de allí, del pueblo. Y Dios le da mensaje a Josafat. Dijo: Josafat, no te preocupes, yo voy a estar luchando por ustedes. Para esto Josafat le está diciendo: Señor, ayúdanos, tú eres el Dios que nos has rescatado, nos ayudaste cuando estábamos en Egipto. Josafat le empieza a decir al Señor todas las maravillas, los milagros que Dios había hecho para con ellos. Josafat le dice: no, Señor, estamos en esta situación donde vamos a perecer, donde vamos a ser eliminados. Y Dios, hermanos, le da dirección a Josafat. Y Josafat, como un rey que tiene su relación con Dios, él empieza a pedirle al pueblo que ayunen, pedirle al pueblo que busquen al Señor y que adoren al Señor.
Y lo que hace Josafat, hermanos, la historia no la quiero leer porque es bastante larga. Lo que hace Josafat es que da esta dirección, que cuando a la mañana siguiente, Dios le dijo, cuando a la mañana siguiente, cuando se levanten el ejército, pon a los adoradores delante de ellos para que vayan declarando que la misericordia de Dios es bueno y tu misericordia es para siempre. Y cuando, hermanos, ellos empezaron a cantar eso, todavía no se enfrentaban a los ejércitos, nada más estaban preparándose. Cuando empezaron a cantar eso, hermanos, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, Dios hizo que los otros ejércitos se mataran unos contra ellos en una forma milagrosa, que el ejército de Josafat y ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada, sino que Dios milagrosamente hizo que se mataran los enemigos unos contra otros. Por eso el punto que les estoy diciendo aquí es, hermanos, que la adoración, porque Josafat empezó a adorar al Señor y puso los cantores y dio esta orden al pueblo. La adoración, hermanos, es el medio que nos transporta de estar amedrentados, de estar atribulados, de estar, hermanos, sin esperanza, a ser recompensados. ¿Cómo fueron recompensados ellos? No solamente, queridos, Dios les conservó la vida, pero yo quiero que miren en la palabra de Dios. Quiero que miren el versículo 25 y 28. Déjenme encontrar a la escritura, todavía no la ponía yo aquí lista. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Miren, hermanos, la recompensa que Dios le dio a este pueblo. ¿Están allí en el versículo 25? Amén. Dice de esta manera, hermanos: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres, ya se habían matado los soldados, el ejército unos contra otros, encontraron en los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no le podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. 3 días, hermanos, recogiendo el botín porque era mucho. Mire lo que dice el versículo 28-29. Y vinieron a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. ¿Pueden ver la recompensa de Dios, queridos? Yo les narré, parafraseando la historia de cómo es que vinieran estos ejércitos a destruirlos, y sin embargo, porque Dios, hermanos, obró milagrosamente, Dios les recompensó a estos hombres de Josafat, porque elevaron su alabanza, elevaron su adoración a Dios. Y eso hizo, queridos, eso hizo que ellos cambiaran de ser amedrentados ahora a ser recompensados. Porque si ustedes saben un poco de lo que era el tiempo de las guerras de antes, estos ejércitos, queridos, la manera que operaban en la mayoría de las ocasiones es de que se levantaba, por ejemplo, algún reino poderoso e iban conquistando, iban derrotando naciones, avanzaban tomando posesión de pueblos, tomando posesión de ciudades. ¿Y qué es lo que hacían todos esos que tomaban lugar? Pues se recogían, agarraban para ellos todo lo que encontraban bueno, vestidos, joyas, animales, era lo que encontraban. Estas personas andaban llenos de un botín que habían recogido de otros lugares. Y todo esto, porque Dios hizo que se mataran unos a otros, todo esto fue una herencia, una recompensa de Dios para el pueblo de Josafat, porque empezaron a adorar a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña eso a nosotros, hermanos? Nos enseña, queridos, que cuando tú y yo estamos en un momento de desesperación, en un momento de no sabemos qué hacer, la situación es tan adversa que lo único que voy a recibir es la destrucción. Lo único que voy a recibir es la decepción. Lo único que voy a recibir es perder mi alojamiento. Lo único que voy a perder mi trabajo. Allí tú empiezas a alabar a Dios.
Cuando la cosa se mira imposible. Allí tú empiezas a elevar tus manos, a elevar tus ojos al Señor y decir, Señor, yo no tengo capacidad, no sé qué va a ocurrir, pero no me importa que ocurra, yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir, yo voy a glorificar tu nombre. Y allí es donde Dios empieza a hacer la transformación, que aquella derrota, crisis que tú mirabas que era imposible de superar, ahí Dios hasta te va a recompensar. Amén. Podemos decir amén a eso. Amén. Dios te va a recompensar todo si tú y yo, queridos, tomamos la posición de adorar el nombre glorioso, exaltar a nuestro Dios, porque Él, hermanos, Él es bueno, Él es fiel, Él es soberano y Él merece toda nuestra adoración completa a Él, de un corazón confiado en su palabra. Otro punto que quiero darles en cuanto a la adoración, hermanos, es en la adoración donde reconocemos, hermanos, es donde reconocemos en la adoración. La siguiente, por favor, hermano. Que la batalla, hermanos, no es nuestra. La batalla es del Señor. ¿Pueden decir eso conmigo? Hermanos, la batalla no es nuestra, díganlo, la batalla no es nuestra, es del Señor. ¿Cómo podemos nosotros, queridos, tener esa confianza y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no me voy a afanar, yo no me voy a preocupar, yo no lo tengo que hacer. Tú eres el que peleas por mí, tú eres el que me has traído hasta esta altura, hasta este momento. Por lo tanto, yo voy a elevar mi adoración, porque en medio de esa adoración, hermanos, la paz va a venir a tu vida. Vas tú a tener confianza de que no tienes tú que pelear, sino dejar que el Señor sea el que libra la batalla. Mira lo que nos dice en ese mismo escritura de Crónicas 20, versículo 15. Quiero que vayan conmigo, hermanos, versículo 15. Si lo tienen, dicen amén. Amén. ¿Están ahí conmigo? Dice así, hermanos. Y dijo, versículo 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que, hermanos, de Dios. Sino de Dios. Queridos, la guerra no es vuestra, sino de Dios. Tú no tienes que luchar. ¿Sabes qué tienes que hacer, hermano? Confiar. Confiar, declarar que el Señor es el que tiene el control. No es tuya la guerra, es del Señor. Y luego en el versículo, seguimos en el 16, nos dice de esta manera, hermanos, mañana, ahí está dándole la instrucción Dios, descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dios les está diciendo cómo vayan a la guerra. Versículo 17. No habrá por qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Queridos hermanos, cuando tú y yo empezamos a adorar con la confianza al Señor, allí Él nos muestra. No te enfoques en la lucha que tú estás librando. Enfócate en la presencia del Señor. Enfócate en darle tu adoración. Yo sé, queridos, como humanos, yo soy humano como ustedes, como humanos no es fácil estar en medio de grandes tribulaciones y crisis. No es fácil adorar a Dios, pero eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque allí Dios nos va a mostrar, tranquilo, está quieto, yo soy Dios, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, yo tengo ese dominio, no te tienes que preocupar, no te tienes que afanar. Allí tú y yo, queridos, nos damos cuenta que Él es el que está encargado de nuestra vida. ¿Acaso, queridos hermanos, no nos amó tanto Dios que dio a su Hijo para salvarnos? ¿Y tú crees, querido hermano, hermana, que Dios nos salvó
para dejarnos perecer así a la deriva, para abandonarnos cuando más lo necesitamos. En ninguna manera Dios no va a hacer eso. Dios no lo va a permitir. Él te quiere mostrar que la lucha es de Él y no es tuya. Que tengas, hermano, ese descanso. Ten, por favor, esa seguridad. Que Dios, hermanos, está al pendiente de tu vida. Y lo único que necesitas hacer, tú y yo necesitamos hacer, es alabarle. ¿Qué fue lo que dijeron estos hombres después de recibir la instrucción? Lo vemos en el versículo 21. Si tienes su Biblia, en el versículo 21 dice así, hermanos. Y ha habido consejo con el pueblo cuando Josafat ya recibió la dirección de Dios. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, ahí puse yo letra amarilla en la pantalla lo que ellos declaraban, hermanos. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Hermano, cuando tú y yo estemos en esta situación, que estas palabras, imitando a estos hombres que declararon la bondad, la grandeza, que exaltaron el nombre de Dios, glorificad a Jehová, porque su misericordia, hermanos, es para siempre. No es temporal, no es por un día, no es por un año, es para siempre, es por la eternidad. Su misericordia, hermano, ¿quieres glorificar a Dios conmigo en este momento? Yo te animo que digas, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Todos juntos, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Una vez más, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. No es, hermanos, temporal, no es una misericordia que va a terminar, es para siempre. Y cuando tú y yo ponemos esas palabras en nuestro corazón y en nuestra boca, empezamos a escucharnos a nosotros mismos, y créeme, querido, que donde tú miras tinieblas, donde tú miras oscuridad, se empieza a despejar y la luz de Jesucristo empieza a brillar, y tú empiezas a contemplar el poder y la misericordia y la autoridad de Dios obrando a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, queridos, hemos aprendido o estamos aprendiendo a glorificarle a Él, porque su misericordia es para siempre. Recuérdate estas palabras cuando tú estés allí en tu hogar, en tu trabajo, en tu situación, con la pregunta que viene a tu vida: ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar de lo que estoy en este momento atravesando? Hermano, déjaselo al Señor y di: Señor, te glorifico tu nombre, porque tu misericordia es para siempre. Y decláralo, decláralo, decláralo. Escucha bien, hermanos. No es que dilo 10 veces, 20 veces y una fórmula mágica. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que entre más tú lo declares, más lo repitas, más tu corazón se llena de seguridad, de fortaleza, de confianza, que Él, hermanos, es el que tiene control. Él es el que pelea por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Tengo otro ejemplo más acerca de cuando la adoración, hermanos, nosotros la elevamos en medio de muchas aflicciones. Y este ejemplo lo tenemos de Pablo el apóstol. Pablo el apóstol y Silas, hermanos, se encontraban predicando la palabra. Andaban ellos iniciando, podemos decir, un ministerio. Lo encontramos en el libro de Hechos. Pablo y Silas llegaron a esta región de Filipos, y ellos encontraron a un grupo de personas que iban al río a orar. Tenían su reunión de oración en el río, ni siquiera tenían un lugar. Se reunían allá en el río a orar. Y ahí va Pablo y Silas como creyentes. Había otro grupo de personas, se unieron a orar con ellos. Y de allí empezaron a predicar la palabra. De ahí salió una mujer, Lidia, que era una mujer negociante, que tenía pues recursos, y Pablo les predicaba. Y después en el camino, todos los días, porque me imagino que todos los días se reunían, se encontró una joven que
hacía adivinación. Y esa joven le decía, estos hombres son siervos del Dios viviente, pero era un espíritu inmundo. Pablo se volteó y le sacó el espíritu inmundo a esa joven. A causa de eso, los dueños de la joven, porque era una esclava, se enojaron porque ya no había ganancia, porque esa joven les daba dinero. Por medio de ella sacaban dinero y Pablo sacó el espíritu, pues ya se quedaron sin negocio. Eso les provocó enojo y bueno, hicieron alboroto. Terminó Pablo y Silas estando en la cárcel, hermanos, por hacer el bien. ¿No les parece eso un poquito común? A los creyentes tratamos de hacer el bien y a veces no salen las cosas tan bien porque hay oposición del mundo, hay oposición del enemigo, hay oposición en contra de la obra de Dios. Pablo y Silas terminaron en la cárcel. Esa es la historia. ¿Y qué es lo que hacen Pablo y Silas? Se pusieron a llorar, a reclamarle a Dios que por qué, si andan haciendo bien. Sacaron el demonio de esa joven y mira cuál es el resultado, que Dios tenemos, que no nos ayuda en nuestras necesidades, como tú y yo a veces declaramos esas palabras a Dios. ¿No? Sí. Gracias. Gracias, hermana, hay que ser honestos. A veces decimos, Dios, ¿por qué me pasa eso? Si yo te quiero servir, si yo te amo, y nos pasan cosas adversas, difíciles. Esto le pasó a estas personas. Pero en lugar de lamentarse, Pablo y Silas, en lugar de reclamarle a Dios, ¿qué es lo que empiezan ellos a hacer, hermanos? Empiezan a adorarlo. Y podemos ver que esa adoración, hermanos, en medio de la aflicción, porque no nada más los metieron en la cárcel, los azotaron. Y los metieron, dice la Biblia, la Escritura, en lo más profundo de la cárcel. Y les pusieron sus pies y sus manos con grilletes en el cepo, que era un tipo de madera donde ponían las manos y los pies de los prisioneros. Allí, hermanos, estos hombres empiezan a alabar a Dios. Y a medianoche, dice la Biblia, los presos los oían. En otras palabras, querido, cuando tú estás en la aflicción, cuando te ha pasado algo que dices tú, es que esto no es correcto, yo no hice eso para merecerme lo que ando experimentando. Empieza a adorar a Dios. Porque en medio de la aflicción, queridos, si tú y yo adoramos, allí se intensifica la magnificencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurrió con estos hombres? Empezaron a alabar a Dios, hermanos. Empezaron a cantarle al Señor, a adorarlo. Dios, hermanos, vino con su presencia. Dice la Biblia que todas las cadenas de los prisioneros se soltaron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Amén. Al ver eso, hermanos, el carcelero dijo, me van a matar, porque en ese tiempo, si alguna persona que estaba encargada de prisioneros se le escapaban, él lo mataban. ¿Se recuerdan cuando Jesús resucitó? Que estaban los guardias allí cuidándolo y que vinieron los sacerdotes y los escribas le dijeron a los guardias, mira, no te preocupes, vamos a hablar con el rey, de que vinieron los discípulos y se lo robaron para que ustedes no los vayan a matar. Es que si se te escapaba alguien, hermano, tú pagabas con vida si te escapaba un preso. Pablo, hermanos, está aquí y el carcelero, al ver que se abren las puertas, dice Pablo, hey, no te hagas daño. Él se iba a matar. Si me van a matar, pues me mato mejor yo solo. Dice Pablo, no te hagas daño, le gritó. Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y allí, hermanos, el carcelero le da su vida a Jesucristo. Yo quiero que miren el milagro, amados hermanos, no solamente de cómo Dios hizo que la cárcel de todos se abrieran, las cadenas se desataran, pero yo quiero que miren algo más poderoso, mucho más poderoso que eso. El carcelero rindió su vida a Jesucristo, abrió su corazón al Señor, porque hermanos, cuando tú y yo adoramos al Señor, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la situación adversa, Dios intensifica su presencia.
Dios intensifica su magnificencia, su poderío, su soberanía, al grado de que este hombre carcelero inmediatamente quiso aceptar a Jesucristo. Inmediatamente dijo: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y no solamente él, su casa, hermanos, también fue salva. Y en ese instante ellos se bautizaron, le dieron su vida a Jesucristo, toda su casa. Y el carcelero llevó a Pablo y a Silas a curarles sus heridas y a servirles la mesa. Este es el milagro, queridos. Tú y yo queremos ver a familias transformadas, a nuestros seres queridos venir al Señor, a nuestros hijos rendirse a Jesucristo. Hermano, aquí tenemos una forma de llevarlo a cabo. Intensifica tu alabanza a Dios para que Él intensifique su presencia en medio de esa situación adversa. Quiero que vaya por favor al libro de Hechos. Vamos a mirar la escritura que estamos haciendo referencia. En el capítulo 16 nosotros vemos, amados, este milagro que Dios hace usando a Pablo y a Silas para traer al carcelero a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 30, ¿lo tienen ahí, hermanos? 16:30 nos dice de esta manera: y sacándole les dijo el carcelero, hablando a Pablo y apóstol: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, vamos a enfocar lo que es el resultado de la alabanza. Si Pablo y Silas hubieran estado lamentando, se hubieran estado quejando, lo hubieran hecho, hermanos, con justa razón, porque fueron injustamente castigados, injustamente puestos en la cárcel. ¿Qué hicieron de malo? Nada. Muchas de las veces tú y yo, a veces nos pasan eventos de ese tipo, que nosotros tratamos de ayudar, de hacer el bien, y nos pagan con una moneda contraria. O recibimos el mal de cuando estamos haciendo el bien, o cuando intentamos ayudar a alguien. Hermano, tú sigue haciéndolo. Y si padeces por alguna de estas situaciones, allí en medio de la injusticia que te hagan, levanta tu adoración a Dios. No dejes que tu corazón se llene de resentimiento. No permitas que haya ese enojo dentro de ti. Alaba al Señor. Levanta tu adoración a Él, aunque estés en la condición que estaba Pablo y Silas. Y es cuando Dios va a venir a manifestarse sobrenaturalmente y poderosamente, al grado que toda esta familia del carcelero se salvó. Hermanos, Pablo no le predicó. El hombre, hermanos, el Espíritu Santo lo trajo a decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el poder de Dios, queridos. El Espíritu Santo obrando en el corazón de una persona. Yo estoy seguro que Él fue el que los encerró en la cárcel. Quizá fue el que los golpeó, el que les dio su castigo de latigazos. Y al mirar, hermanos, la presencia intensificada de la magnificencia de Dios, este hombre abre su corazón a Dios para recibir a Jesucristo. Queridos, ese es el Dios que tú y yo servimos, y que Él empieza a obrar cuando tú y yo decidimos, hermanos, que la adoración en medio de la tribulación causa toda esta bendición para tu vida y para mi vida. Queridos hermanos, otra pantalla nos dice que la adoración mueve el corazón del Padre y transforma la ansiedad, el temor y el quebrantamiento en paz, seguridad y fortaleza. La adoración, queridos, tiene un lugar tan especial en el corazón de Dios,
que cuando tú y yo estamos en quebrantamiento, estamos, hermanos, viviendo con mucha ansiedad y temor. Queridos, yo quiero llevarlos al huerto de Getsemaní, donde Jesús experimentaba eso, temor, experimentaba quebrantamiento, iba a ir a la cruz, estaba él con una ansiedad como humano. Estamos hablando como humano. Él está pasando por todas estas emociones. Y allí, hermanos, él adora a Dios. Sí, la Biblia nos dice que él estaba orando y más intensamente él hacía su oración. Pues, hermanos, la manera que Jesús vino a este mundo a darse por nosotros fue la adoración máxima que él pudo darle a Dios. Su obediencia fue la adoración máxima que le dio al Padre al entregarse por nosotros. Y cuando él estaba en esta condición de ansiedad, de temor y de quebranto, hermanos, Dios en medio de esa situación lo llena con la paz, le da seguridad y le da fortaleza para él ser arrestado, en ese mismo tiempo llevado a juicio y llevado a la cruz del Calvario. Pero, queridos, esto fue a raíz de que él estaba. Nosotros vemos a Jesús en la cruz, clavado, entregando su vida, derramando su sangre. Pero, hermanos, ¿cuál es la adoración que Jesús le dio al Padre? Fue su obediencia, su obediencia. Y en el jardín hizo la decisión: Señor, no se hace mi voluntad, que sea tu voluntad la que sea hecha. Y, hermanos, él se entregó. Dice la Biblia que vino un ángel a darle fortaleza. ¿Por qué, hermanos? Porque él necesitaba. Pero esa máxima adoración de Jesús ante el Padre, hermanos, es: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y yo quiero, querido hermano, animarte a ti, animarme a mí, que cuando estamos en una condición de hacer la voluntad de Dios, hermanos, pero quizás nuestra vida, nuestro ser, toda nuestra persona no quiere obedecer, debemos de adoración al Señor con nuestra obediencia. Y si estás en aflicción, en incertidumbre, estás en quebrantamiento, viene Dios a fortalecerte, porque eso es lo que nos dice. Vaya por favor a Lucas capítulo 22. Ahí miramos nosotros la palabra, hermanos, la situación que está viviendo Jesús. Capítulo 22, versículo 41. Dice de esta manera, hermanos. 41. Y él se apartó de ellos a distancia cuando fue a orar, a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está, hermano, Jesús adorando al Señor. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en angustia oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo, hermano, adorando a su Padre con su obediencia. Y vino Dios a fortalecerlo. Y vino Dios a ayudarlo a que él cumpliera lo que él vino a hacer a este mundo, a morir por nosotros. ¿Quieres tú, querido hermano, hermana, tener un modelo de la verdadera adoración? Ahí está Jesús. Josafat lo hizo, animó al pueblo. Pablo y Silas lo hicieron. En medio de toda esa aflicción que sufrieron, adoraron a Dios. Pero Jesús, hermanos, nuestro máximo ejemplo, adoró a Dios en su máxima aflicción. ¿Qué nos enseña a ti y a mí esto, queridos? Que tú y yo podemos encontrar, hermanos, fortaleza, podemos encontrar aún paz, podemos encontrar provisión de Dios cuando elevamos nuestra adoración al Señor en medio de la angustia. Yo sé, queridos, yo sé, es bien fácil adorar a Dios cuando las cosas marchan bien. Es bien fácil agradecerle a Dios cuando las situaciones en nuestra vida no son tan adversas. Pero la prueba viene
cuando estamos en la grande aflicción, en la grande tribulación, que de allí, hermanos, nazca la máxima adoración a nuestro Dios. Amén. Esta semana tenemos oportunidad para hacerlo. Tú vas a ir a tu casa, vas a ir mañana al trabajo, etcétera, y vas a estar puesto a prueba. Van a venir las pruebas. Querido, en medio de esa prueba, eleva alabanza de tu corazón al Señor. Y Él te va a liberar, Él te va a restaurar, Él te va a ayudar, Él te va a suplir, Él te va a proveer, Él te va a guardar, Él va a estar caminando contigo, porque hermanos, nada ni nadie nos debe de desenfocar, de quitar, de detener, de que la alabanza a nuestro Señor sea elevada cada día de nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Honramos tu nombre, Padre. Te bendecimos porque tú eres bueno y fiel. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores. Adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Tú buscas a tales adoradores, Señor. Y aquí estamos nosotros, Padre, diciéndote que estamos dispuestos a elevar la adoración nuestra, aún en medio de crisis, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de obstáculos y dificultades. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.